Reciba un caluroso saludo en este día de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betlem, en la Ciudad de México. Es nuestro privilegio poder decirle bienvenido a la transmisión del culto de este día, porque bueno es alabar al Señor y cantarle salmos a su nombre, al Altísimo, anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. Con estas palabras del Salmo 92 le damos una vez más una calurosa bienvenida. Oremos y no sin antes recordarle que aparecerán las letras de los cantos, de algunos de los cantos que tenemos, los versículos de la Biblia que leemos, y también esperamos que usted participe de alguna o de otra manera, ya sea cantando o leyendo la palabra de Dios. Al mismo tiempo queremos invitarle para que al terminar el culto, cuando vea usted las direcciones electrónicas, nos envíe sus comentarios, sus peticiones, las necesidades por las cuales quieran que oremos y las pongamos delante de Dios. Será nuestro privilegio poder hacerlo y mantener el contacto siempre, sabiendo que la mano del Señor está con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Oremos para iniciar el culto de este día. Bendito Señor, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Nos has dado vida, nos has dado el privilegio de estar este día para honrarte y glorificarte, Señor, a través de la transmisión de este culto que hemos preparado para la honra y la gloria de tu nombre. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor, Señor, y por todas las cosas que tú haces por cada uno de nosotros. Te bendecimos, te glorificamos y te honramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Lectura de la palabra en el libro de los Salmos, capítulo número 100. Así dice la Biblia: Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Amén. Dios bendiga su santa palabra.
las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver. Esa mi gloria sin fin ha de ser. Cuando por gracia yo pueda tener en sus mansiones morada de paz, y que allí siempre su faz pueda ver, por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver. Esa mi gloria sin fin ha de ser. Gozo infinito será contemplar todos los seres que yo tanto amé, mas la presencia de Cristo gozar, por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver. Esa mi gloria sin fin ha de ser. Lectura de la palabra de nuestro Dios en el libro de Marcos, capítulo 7, versos del 1 al 13. La Biblia dice así: Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos, en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Amén. Dios bendiga su palabra.
Damos gracias a Dios por su palabra santa y bendita que nos ha sido dada para poder estudiar y entender el mensaje de Dios para nuestras vidas. La base de nuestros mensajes en los últimos domingos, y así continuaremos por algunos domingos más, ha sido el Evangelio según San Marcos. Y esta ocasión nos toca el capítulo 7, donde el Señor Jesucristo hace un llamado muy interesante en el versículo 14 de este capítulo 7 y dice, y llamando así hacia él a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Oídme todos y entended. Esto nos incluye a usted y a mí para poder entender lo que el Señor quiere de nuestras propias vidas. ¿Sabe? En primera instancia, lo que Dios quiere, el Señor Jesucristo quiere que entendamos es que debemos evitar la hipocresía. Uno de los peores males que hay en el mundo. Uno de los peores males que se transmite a través de la televisión. La gente aprende a ser hipócrita con lo que ve y con lo que oye muchas veces en la televisión y en el cine. Pero ahí también se puede ver cómo la gente actúa, que habla de manera muy amable con algunas personas. Cuando estos se dan la vuelta, le ataca con un puñal y le clava la puñalada. Y sabe, muchas personas en nuestros días saben hacer exactamente eso, apuñalarnos por la espalda o nosotros apuñalarlos por la espalda porque estamos acostumbrados a desarrollar un estilo de vida un poco o un mucho hipócrita. Yo tengo miedo de la gente que me habla en diminutivo y me dice Pepito, amigo, amiguito, hermanito. Digo, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado porque puede ser una actitud hipócrita. Pero el Señor, fíjese, tomando en cuenta lo que había pasado con sus discípulos y los fariseos que los querían encontrar en una trampa, el Señor les dice, no sean tan hipócritas. Ustedes hacen todo la tradición bien, pero lo que Dios quiere de sus vidas no lo hacen. Y mire, la hipocresía nos lleva a ser escrupulosos de las normas humanas, como los fariseos, lavar todo, lavarse ellos mismos, pero dejar a un lado y ser evasivos con los mandamientos de Dios. La hipocresía nos lleva a darle más importancia a la reputación. Hermano, usted, esto, lo otro, aquello, el doctor, el señor, La verdad, no estamos haciendo lo que Dios quiere que debamos hacer para la gente y amar al prójimo como a nosotros mismos. A veces la hipocresía nos lleva a cumplir prácticas rigoristas, no solamente en la calle con los vecinos, con los amigos, también lo hacemos con la familia y muchas veces, óigame bien, lo hacemos en el templo con los hermanos. No hagamos prácticas rigoristas, tengamos mucho cuidado. No destaquemos las virtudes humanas que a lo mejor la persona no tiene por querer quedar bien con ella. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, amados amigos. Dios, el Señor Jesucristo, nos llama a evitar la hipocresía y dejarla a un lado. Pero también Cristo nos llama a entender de dónde vienen los grandes problemas de la humanidad, a definir el pecado y a saber que el pecado está dentro de nosotros. La maldad procede del corazón malvado del hombre, de mi propio corazón, del corazón de usted, del corazón de las personas que más ama, del corazón de la gente que no ha entendido claramente que el pecado no entra por los alimentos, no entra por lo que comemos, sino que el pecado está en nosotros. El pecado está dentro de nosotros. Pero también el Señor nos enseña que el pecado es universal. No hay persona que no haya cometido algún pecado. El pecado es universal. Todas las personas hemos cometido algún pecado y tenemos que ser claros y creer lo que la Biblia nos dice. Mire,
el apóstol Pablo, para reafirmar y concordar con lo que el Señor Jesucristo ha dicho, nos recuerda en Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno, ni una sola persona es justo delante de Dios, ni delante de nadie realmente. Todos hemos pecado. Y además, el pecado, dice el apóstol Pablo, nos ha destituido de la gloria de Dios, nos ha dejado fuera. El pecado nos ha alejado de Dios. Y en Romanos capítulo 6, versículo 23, el apóstol Pablo nos dice que el pecado merece como pago la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ayude para entender que el pecado nos aleja de Dios, pero el sacrificio de Cristo ha traído la paz que había de enemistad entre nosotros y Dios para concedernos la bendición de tenerle a Él en el corazón y ser llenos de su Espíritu Santo. Cristo nos llama a entender claramente lo que es el pecado. Y el pecado que viene de adentro hacia afuera se manifiesta en un catálogo muy amplio que el Señor Jesucristo nos enseña en estos versículos. Mire nada más, qué tremenda situación nosotros podemos ver en los versículos 21 y 22 del capítulo 7, cómo el Señor nos está demostrando ese catálogo tan amplio. Vea usted todo lo que el Señor Jesucristo dice. Del corazón vienen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. 14 productos en un catálogo verdaderamente triste, negro, oscuro. Es el catálogo del pecado. Todas estas cosas que el Señor menciona en estos dos versículos son terribles, son males muy tremendos en la vida del hombre y salen todos de su propio corazón. No vienen de afuera, vienen de adentro del corazón del hombre. Realmente tenemos que pensar seriamente lo que el Señor nos está diciendo, porque el pecado, que es universal, con un amplio catálogo, es terrible. El pecado no tiene límites. La maldad del hombre no tiene límites. La maldad, el pecado que nace del corazón del hombre, realmente es difícil que tenga un límite. Sin embargo, el Señor nos enseña en este capítulo 7 que el Evangelio es para todo el ser humano. Las buenas nuevas de salvación son para todos los seres humanos. No hay condición, ninguna condición de nacionalidad, idioma, cultura, costumbres, religión, sexo, posición económica o color de piel. La mujer sirofenicia vino al Señor Jesucristo y le pidió que hiciera un milagro para su vida y su hijo, y entonces el Señor le dice que no puede porque le tiene que dar de comer a los hijos, y la mujer le da una respuesta que sorprende al Señor, pero que nos sorprende más a nosotros. Aún los perrillos vienen y comen de las migajas que caen al piso, dando a entender, aún los gentiles tienen el derecho a escuchar tu palabra y a recibir la bendición de parte tuya. El poder de Dios a través del Señor Jesucristo sana, y esta mujer recibió respuesta a su necesidad, porque Dios no tiene acepción de personas, ama a todos por igual, hombres y mujeres, todos somos amados por el Señor Jesucristo. Cristo murió en la cruz por todos, no por un solo grupo, por una sola nación o por una sola nacionalidad. Cristo murió en la cruz por todos los seres humanos. Y Cristo quiere que oigamos su voz. Por eso Él nos llama oír y entender. No nos dice, pónganle atención a los filósofos, pongan atención a los maestros religiosos y a los líderes religiosos, pónganle atención a los políticos o a las gentes de influencia. No, el Señor nos llama a escuchar su voz, dice, oíd y entended, porque todo lo que yo tengo que decirle es para que usted pueda dejar a un lado el pecado que viene de dentro de su vida y pueda ser libre de la condenación por el pecado. ¿Sabe? Marcos
termina su evangelio de una manera muy singular este capítulo. Dice él, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar, en el último pasaje donde el Señor sana a un sordo mudo. Qué interesante. ¿Sabe lo que pasa? Es que el Señor Jesucristo trajo bendición y todo lo ha hecho bien. Desde que hizo el universo, todo lo hizo bien. Todo es para la honra y la gloria de Él. Todo lo hizo bien. La salvación que Él llevó en la cruz del Calvario para bendición de nuestras vidas, lo hizo bien. Y el Señor Jesucristo quiere hacer una obra en tu vida a partir de ahora, una obra buena y bien hecha. Librarte del pecado, cambiar tu vida, hacerte una nueva persona, una nueva criatura. ¿Quieres recibirlo en tu corazón y dejar que Él haga una obra nueva en tu vida? Simplemente ora con fe y el Señor escuchará tu oración. Repite después de mí estas palabras. Dile, Señor Jesucristo, oro con fe en este momento, en tu persona, en tu sacrificio, en tu sangre derramada, para que transformes mi vida, perdones mis pecados, limpies mi corazón, me hagas una nueva criatura y seas el Señor de mi vida. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor, también entrego mi voluntad a ti para poderte decir, Salvador mío y Señor mío, entra en mi corazón. Te lo pido con fe. Amén. Como siempre, si tú crees que el Señor entró en tu corazón, ahí está. Ya no está solamente en el cielo, ya no está solamente en todo lugar en la tierra, está en tu corazón. Dios te bendiga, que su palabra, que su amor, que su gracia te ayuden a crecer en todo momento para la honra y la gloria de Él. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí.
Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos pasado juntos, el tiempo que usted ha tomado para estar con nosotros en el culto del día de hoy. Oramos que el Señor le bendiga, oramos que el Señor le guarde en todo momento. Oremos juntos para despedirnos en esta hora, no sin antes agradecer la participación musical de nuestro hermano David Pérez, pero también de Ruth Escalona, Valeria Hernández y Mariana Flores. Gracias también por los que hacen posible que la transmisión llegue hasta sus hogares a través de los medios de comunicación y las plataformas de Internet. Dios le guarde. Oremos. Señor, queremos darte gracias, especialmente en este día, porque eres nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador. Incluimos, Señor, en este momento en nuestra oración, pidiéndote una bendición especial para nuestros hermanos Samuel y Celia Marino, para toda su familia. Señor, síguelos guardando en salud, en bendición. Oramos también, Señor, por la familia de nuestro hermano Luis Pérez. Bendícelos, ayúdalos, fortalécelos en todo momento. Y a todos nosotros, Señor, danos de tu amor, oh Padre Celestial. Que tu amor sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Que la gracia de Jesucristo se transforme en bendición para nuestras vidas a todo instante. Y que la guianza de tu Espíritu Santo nos siga llevando a toda justicia y a toda verdad, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Recordemos las palabras de Isaías que nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso